Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña charla, una corta conferencia sobre la biografía, la vida de Víctor Manuel Albornoz Cabanilla. Eh, este personaje nace en Perú, en Lima, otros dicen que en Huancayo, el 23 de marzo de 1896. Y muere en Ecuador, en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, donde vivió la mayor parte de su vida, el 26 de octubre de 1975. Es un personaje emblemático para el Ecuador y para el mundo, un escritor, periodista e historiador del Ecuador, Víctor Manuel Albornoz Cabanilla. Hijo de padre ambateño, ¿sí? Su papá era de la ciudad de Ambato, de acá del Ecuador, y su madre fue limeña del hermano país de el Perú. Desde muy temprana edad se radicó definitivamente en la ciudad de Cuenca, donde completó sus estudios en la Escuela de los Hermanos Cristianos, en el centro histórico de Cuenca, relacionándose desde muy joven con la juventud literaria de esta época. Estos datos he tomado principalmente de Enciclopedia del Ecuador, que es una enciclopedia digital sobre los personajes y la historia del Ecuador, que fue desarrollada por Efrén Avilés Pino de la ciudad de Guayaquil. A temprana edad realizó publicaciones de poesía y de literatura. Varias veces ejerció el periodismo y fue uno de los iniciadores del diarismo en Cuenca, ¿sí? De los diarios escritos de la ciudad de Cuenca a inicios del siglo XX o en la primera mitad del siglo XX. Acordémonos que la primera imprenta en la ciudad de Cuenca llegó aproximadamente entre 1822 y 1827 y el primer periodista, digamos, oficial de la ciudad de Cuenca se le reconoce a Fray Vicente Solano, del cual también tengo una pequeña biografía de Fray Vicente Solano, que de paso también les invito a mi canal en YouTube, sobre la biografía del primer periodista que ha sido hasta ahora investigado y declarado de la ciudad de Cuenca, Fray Vicente Solano. Entonces, Víctor Manuel Albornoz Cabanilla, en cambio, fue uno de los fundadores o iniciadores del diarismo, o sea, de diario. Antes las publicaciones no eran diarias, pero ya a inicios del siglo XX, con Víctor Manuel Albornoz Cabanilla, entre otros, se funda ya el diarismo. ¿Sí? Todos los días se publicaba prensa escrita. Fue uno de los fundadores del diario La Crónica en la primera mitad del siglo XX. Esta época de inicios del siglo XX, estaba marcada, acordémonos, por la Revolución Liberal, ya que ese es el contexto nacional y por lo tanto de la provincia de la Suay, de la ciudad de Cuenca también. La lucha entre liberales y conservadores se dio a inicios del siglo XX. Acordémonos que en 1895, los últimos 5 años del siglo XIX, se dio la revolución liberal militarista, dictatorial de Eloy Alfaro, ¿sí? Del militar Eloy Alfaro, y de ahí comenzó la revolución liberal. En ese contexto que la revolución liberal dura más o menos hasta 1912, 1920 aproximadamente, tras la muerte de Alfaro, pero con la continuación de otros de sus seguidores, se da en los inicios del siglo XX en el Ecuador la revolución liberal. Y todavía seguían enfrentados los liberales con los conservadores y los conservadores contra los liberales. Entonces, ese es el contexto de la ciudad de Cuenca y además es importante el desarrollo intelectual en este contexto de la ciudad de Cuenca y del Ecuador. Ya, en ese contexto estamos en la actualidad y de ahí pasamos ya a lo que es de 1942, publica su obra sobre el primer periodista cuencano, que se conoce hasta ahora, a no ser que haya una investigación posterior que diga lo contrario, pero hasta donde se conoce en la actualidad es que
Fray Vicente Solano fue el primer periodista que fundó el primer periódico, valga la redundancia, El Eco de la SUAY, más o menos en 1928, 1828. Fray Vicente Solano publicó ahí el primer periódico en la primera imprenta de la ciudad de Cuenca. Entonces, Víctor Manuel Albornoz Cabanilla escribe una obra sobre Fray Vicente Solano, una cierta biografía de alguna manera, en 1942. Víctor Albornoz Cabanilla perteneció a la Academia Ecuatoriana de la Lengua y a varias instituciones literarias nacionales y extranjeras, y dedicó toda su vida a rescatar los valores históricos de la ciudad de Cuenca, que los recibió como el mejor de sus hijos. En 1947 fue uno de los fundadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto él desde la ciudad de Cuenca. También fue declarado cronista vitalicio de Cuenca por la municipalidad de esta ciudad. Además, también la biblioteca del Ministerio de Cultura en la capital Azuaya lleva su nombre. La biblioteca del Ministerio de Cultura, ubicado en lo que es el sector o el Museo de Pumapungo, este parque arqueológico administrado en la actualidad por el Ministerio de Cultura del Ecuador, pero antes estaba administrada bajo el Banco Central en las calles, en la avenida Huayna Cápac y la calle Larga. Esa biblioteca lleva su nombre, Víctor Manuel Albornoz Cabanilla. Algunas de sus obras más importantes, tiene muchas obras Víctor Manuel Albornoz Cabanilla, escritas de literatura, de poesía, pero digamos algunas de las más relevantes en el contexto histórico desde la perspectiva de un historiador, es Monografía Histórica del Cantón Girón, que publica en 1935, muy importante que también rescate al cantón actual que es el Girón, no solamente se dedique a lo que es la capital Azuaya, sino que a los otros cantones y en este caso al cantón Girón. En 1941 también escribe La Fundación de la Ciudad de Cuenca de América. En el 42, como ya mencioné, escribe Fray Vicente Solano. En el 43, La Independencia de Cuenca. En el 46, La Antigua Tomebamba y Cuenca que nace. En el 51, Acotaciones de las relaciones geográficas de Indias concernientes a la gobernación de Cuenca. En el 58, Semblanza de Octavio Cordero Palacios. En el 59, Cuenca a través de 4 siglos. Cuenca a través de 4 siglos. En el 59, otros dicen que es entre el 59 y el 60. Entonces, esta es la obra de este importante escritor, periodista y también es un gran historiador reconocido a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Es importante recordar a estos personajes que han marcado la historia, que han escrito sobre su ciudad, sobre su provincia, sobre otros cantones y sobre el Ecuador en general. ¿Sí? Víctor Manuel Albornoz Cabanilla, una importante fuente para acceder a sus escritos sobre la historia de la SUAY, la historia de los cantones de la SUAY y por supuesto de la ciudad de Cuenca y el Ecuador. Bueno, esta es una primera aproximación a esta biografía de Víctor Manuel Albornoz Cabanilla, pero ojalá en algún momento podamos profundizar, ¿sí?, sobre su historia, contrastar con más fuentes, investigar más fuentes históricas, pero este canal básicamente es de divulgación histórica, de difusión científica, de divulgación cultural, de educación. Entonces, esta es una primera aproximación. Y también les invito a otras pequeñas y cortas biografías que hemos hecho sobre el padre José María Vargas, también un importante historiador, teólogo, sacerdote, historiador importante del Ecuador. También sobre Fray Vicente Solano, un importante periodista y escritor también de la ciudad de Cuenca. También tenemos una biografía sobre Max Romeo Arízaga y Arízaga, un importante historiador de la SUAY, del Ecuador, ¿sí? Max Romeo Arízaga y también un historiador del cantón Gualaceo, de la provincia de la SUAY, Max Romeo Arízaga. Tengo una conferencia, una biografía sobre él en mi canal en YouTube. Entonces les invito a mi canal de YouTube a revisar estas biografías. También de Pedro Vicente Maldonado,
un primer científico, uno de los primeros científicos en el Ecuador, Pedro Vicente Maldonado. También tenemos una biografía sobre el padre Juan de Velasco, un importante escritor e historiador y literato, también asimismo del Ecuador, de la ciudad de Ambato. También tenemos una biografía del padre Federico González Suárez, también un muy importante historiador, escritor, literato también, ha escrito mucha literatura, el padre Federico González Suárez. Y además también tenemos conferencias un poco más ya profundas, más largas de 1 hora, otras de 1 hora y media, como por ejemplo Historia Natural del Ecuador, que les invito. También otra tengo sobre conferencias sobre Historia Natural de la SUAY. También tengo otra conferencia en mi canal en YouTube sobre el Parque Nacional El Cajas, Historia Natural. Otra sobre breve historia de la psicología en el Ecuador. Asimismo, una conferencia sobre historia natural de los homínidos, es decir, sobre la evolución humana. Y también una conferencia sobre investigación histórica a quien quiera seguir investigando y conociendo y descubriendo sobre la historia y cuáles son esos métodos, esas técnicas para seguir desarrollando lo que es la investigación histórica. Entonces, estas son algunas de las biografías de mis conferencias en mi canal en YouTube, al cual les invito. Y también estoy a las órdenes como Elvis Orellana Espinosa. Mi número de WhatsApp y de celular acá en el Ecuador, en el sur del Ecuador, es el 593-995-38-42-75. El 593 es el código del país y el resto es del número de acá, mi número en el Ecuador. También les invito a que me sigan con mi nombre en Facebook, como ya les indiqué, en YouTube, que es mi canal principal. En menor medida utilizo Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn. En LinkedIn ustedes pueden encontrar mi perfil profesional. Soy psicólogo organizacional de profesión. Tengo una maestría en estudio en desarrollo local. Y pues también soy un apasionado de las biografías, de la historia, de la cultura y de la lectura, por supuesto. Entonces, les invito a mis diferentes redes sociales. Con esto me estoy despidiendo. Pasen bien. Chao, chao.